Bueno, pues buenas tardes. Hoy es el último tema y es el tema de la globalización, que es un tema contemporáneo. Y además un tema en donde la ciencia necesariamente se encuentra con la política. Y ya veremos por qué. En realidad la globalización no comenzó hace 30 años. Desde el momento en que, por ejemplo, Alejandro Magno llegó hasta la India, o cuando la ruta de la seda podía llevar seda desde China hasta Europa, o cuando los portugueses le dieron vuelta a África para llegar a la India. Todos estos momentos supusieron la expansión de una manera de vivir, la manera de vivir de los europeos a otros países. La llegada a América de Colón en 1492 no fue sino la continuación de un proceso que venía de antes, pero claro, lo particular es que América era un continente aislado, en tanto que África y Asia no estaban aislados de Europa, es decir, era más sencillo que los europeos llegaran a esos dos continentes, en tanto que América estaba completamente aislado. Por lo tanto, este momento de globalización lo que trajo a América fueron dos famosas enfermedades, el tifo y la viruela. Y a partir de allí también una expansión, en este caso de la lengua española y después de la portuguesa, y más tarde del inglés y el francés, es decir, el momento en que estas lenguas occidentales se imponen sobre las lenguas aborígenes y en el momento en que se les imponen, naturalmente rompen su evolución cultural y tratan de reducirlas a lenguas de minorías, a lenguas con pocas posibilidades de adaptarse a la nueva vida que les están imponiendo desde su propia lengua. De tal manera que eso fue lo que significó esa globalización de 1492. Y la que estamos viviendo en los últimos 30 años, pues claro, es una globalización que primero que nada debemos a la rapidez de las comunicaciones. El hecho de que haya aviones y barcos que circulan por toda la Tierra, el hecho de que se hayan inventado los satélites artificiales que permiten la comunicación por televisión y después por internet, todo eso, claro, implicó que lo global se extendió realmente a todo el mundo y ahora no hay un solo rincón del mundo que quede sustraído al proceso de globalización. Por supuesto que puede haber muchos rincones que voluntariamente se sustraigan, pero el satélite artificial está allí y basta con que alguien lleve un receptor del satélite artificial para que esté conectado a este proceso global. Esta globalización, sí, claro, junto con la ideología del neoliberalismo, que ha roto la soberanía de los estados y que con el afán de facilitar el comercio, ha roto también con barreras al comercio, se nos ha venido imponiendo como una verdadera ideología. Hay dos significados de la palabra ideología. El significado del marxismo, según el cual ideología es una falsa conciencia y que proviene de la imposición del capitalismo a la clase trabajadora. Es decir, la ideología, visto a la manera marxista, es una construcción de la superestructura que se hace en la reflexión y que se impone sobre todo a los trabajadores, de allí que se la combatiera.
Pero hay otro significado que es más amplio y por lo tanto más útil, y es que la ideología es todo aquel conjunto de ideas que llegan a representar la realidad, a absorber la realidad y ofrecérnosla como única verdad. Y es lo que estamos viendo con el neoliberalismo actual. El neoliberalismo actual lo que nos está diciendo es que no hay otra manera de vivir que no sea como nos lo imponen los sistemas económicos. Ha desmontado el control de los gobiernos sobre el dinero, ya lo vivió México en 1982 y lo vive en muchos otros países, en donde resulta que el dinero huye de un país a otro en cuestión de segundos, porque depende de un teclazo de computadora, y quienes terminan pagando el dinero que huyó son los ciudadanos. Pero se nos impone como la única posibilidad, como la realidad única en este mundo. Claro, algunas ventajas puede tener la globalización para nosotros, sobre todo si tenemos dinero, podemos viajar, podemos conocer muchos lugares del mundo, podemos comprar ropa fabricada en Francia, en Alemania, etcétera. Pero eso vale para unos pocos. Y también la globalización nos ha traído, y eso es una gran ventaja, una enorme disponibilidad de obras importantes, de música importante. Nunca en la historia del mundo hemos tenido a nuestra disposición tal cantidad de obras. Si queremos leer los viajes de Marco Polo, lo buscamos en internet y allí están los viajes de Marco Polo. Si queremos ver pinturas rupestres, lo buscamos en internet y tenemos un despliegue de fotografías de pinturas rupestres. Y por supuesto las bibliotecas, porque antes, si uno quería leer ciertas obras que no estaban en su biblioteca o en su país, tenía que viajar. En el caso de los mexicanos dedicados a la lengua española, pues tenían que ver la manera de conseguir dinero para irse a Madrid y utilizar la Biblioteca Nacional de España, porque esas obras no las conseguíamos, mientras que ahora prácticamente conseguimos todas las obras. Tampoco podemos leerlas todas, por supuesto. Y al mismo tiempo esta disponibilidad de obras a lo que lleva sobre todo a la juventud es curiosamente a no leerlas, sino a copiar fragmentos, pegarlos en un trabajo sin que crucen por la cabeza. Y entonces, claro, es una disponibilidad de las obras que lo que están facilitando es la falta de reflexión. Bien, pero hay otro aspecto igualmente importante, y es que el neoliberalismo, al combatir la presencia del Estado en la economía e impulsar la libre empresa, la empresa privada, impulsar la competencia, es decir, las empresas deben competir entre sí para alcanzar una mejor producción y de mayor calidad. Lo que ha propiciado, curiosamente, es la creación de grandes monopolios. Simplemente vean ustedes estos grandes monopolios que padecemos en México, de los bancos, o de Telefónica Española, o ahora que han entrado las gasolineras extranjeras a México, que lo que hacen es apoderarse de todas las empresas pequeñas, ¿no? Juntarlas y después ellos imponen los precios, de tal manera que no hay tal libre competencia. Y esto se ve en particular en la libre circulación de las ideas escritas. ¿Por qué? Porque depende de en qué lengua circulan estas ideas.
Y ahora vamos a ver todo este proceso. Las lenguas maternas más habladas del mundo, las están viendo allí, son el chino mandarín, 955 millones de hablantes. En segundo lugar, el español lengua materna, 407 millones. En tercero, el inglés, 359. Después siguen el árabe, el hindi, el bengalí, el portugués, el ruso. Y claro que hay lenguas en medio, pero quería yo llegar en particular a dos grandes lenguas de cultura, que son el francés, solo 74 millones, y el alemán, solo 89 millones. Si vemos ahora lenguas más habladas en el mundo, aquí en este salón seguramente estamos muchos que podemos hablar inglés, y entonces eso nos suma a los hablantes de inglés. Y allí, claro, el chino mandarín pasa a segundo lugar y el inglés pasa al primer lugar, con 1.122 millones de personas, frente al chino mandarín 1.107, y el español se baja al tercer lugar con 572 millones. El francés sube, por todos los que podemos también hablar francés, a 285, y el alemán a 132. Bien, se pueden imaginar que el resto de las lenguas del mundo pues están debajo de todos estos números. Durante muchísimo tiempo había ciertas lenguas que eran las predominantes en ciertos ámbitos, en ciertos universos de discurso. Por ejemplo, el francés en la diplomacia, el italiano, por supuesto, en la música, el español, sobre todo en la época de los siglos de oro, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que vino la derrota del nazismo, y esta derrota se la propinaron particularmente los Estados Unidos, porque Francia e Inglaterra, si las hubieran dejado solas, habrían perdido la guerra. Entonces es una victoria de los Estados Unidos bien ganada y bien merecida. Pero lo que significó fue el predominio del inglés como lengua de la diplomacia, como lengua del comercio, como lengua de la ciencia, y empezó a desplazar a las otras grandes lenguas de cultura. Si yo pienso, por ejemplo, cuando era estudiante hace 50 años, lo que yo tenía que leer de lingüística en francés o en alemán era fácilmente 3/4 partes de todo lo que tenía que leer. Es decir, lo que había que leer en inglés era como el 25%. Hoy día, la mayor parte de los estudiantes les basta con leer inglés, no aprender ni francés ni alemán, ni mucho menos ruso o italiano, y con eso tienen la ilusión de que dominan toda la bibliografía necesaria. Entonces, claro, el inglés ha ido desplazando a las otras lenguas de cultura. De modo que se ha convertido en una llamada lengua franca, lo cual es bastante lógico. Si cualquiera de nosotros va a China y no hablamos chino, necesitamos una lengua en la cual nos podamos entender con ellos, y lo más probable es que para ellos sea más fácil el inglés que cualquier otra. Y eso facilita el carácter de lengua franca del inglés. Durante mucho tiempo se la compara con el papel del latín hasta el siglo XIX en la ciencia. Pero hay varias diferencias. En primer lugar, el latín ya no era lengua materna de nadie, de tal manera que todos tenían que hacer el mismo esfuerzo para aprender latín.
Mientras que el inglés, ya vimos, es lengua materna de 300 y tantos millones de personas, lo cual les da a los anglohablantes una ventaja comparativa, porque ellos no se tienen que esforzar durante años para aprender la lengua extranjera y además atraen hacia ellos mismos toda la presencia de los extranjeros. De modo que hay una diferencia entre el conocimiento activo del inglés de los anglohablantes y un conocimiento fundamentalmente pasivo, con bastante de actividad, por parte de los no anglohablantes. Esto se denota, por ejemplo, en los congresos. Hubo hace algunos años un estudio de una asociación francesa de traductores que estudiaron la participación de científicos de otras lenguas en congresos. En estos congresos, la lengua oficial del congreso era el inglés. Esto lo que suponía era que los extranjeros no hablantes de inglés tenían que esforzarse para escribir sus textos. Y claro, lo puede uno hacer porque además puede ir con un traductor y el traductor le ayuda a uno a mejorar el texto. Lo puede uno leer con un acento, si quieren, un poco cantinflesco, pero lo puede uno leer, ¿no? Pero ¿qué pasa en el momento de las discusiones? En el momento de las discusiones, la mayor parte de los científicos no anglohablantes se inhiben de discutir, porque les falta esa facilidad de expresión. Y al inhibirse de las discusiones, resulta que el sentido de la discusión, el resultado de la discusión, está controlado por anglohablantes, para pérdida de los otros científicos. El objetivo de esta asociación de traductores franceses, por supuesto, era demostrar la necesidad de intérpretes en los congresos. Porque un intérprete, pues, es un individuo que conoce muy bien, por lo menos esas dos lenguas, y puede hacer la traducción de una a la otra. Y por lo tanto, aquellos hablantes de otras lenguas podrían hablar su lengua materna. Y el hablar la lengua materna es esencial, porque es la lengua materna la que nos da la capacidad expresiva que nos hace falta, incluso la capacidad de crear metáforas y darnos a entender de la manera más adecuada a lo que queremos hacer. De tal manera que lo útil sería que en los congresos científicos se pudieran hablar todas las lenguas maternas y hubiera intérpretes. Eso además sería muy bueno para las escuelas de intérpretes. Bien. Ahora, en este control que se ejerce sobre los medios de comunicación, por un lado vemos lo que ocurre con la prensa. Hay ciertos periódicos o ciertas revistas que determinan la concepción de las noticias. El caso del New York Times, del Washington Post, del Times de Londres o del Economist. En el momento en que haya algún conflicto político en otro país, la opinión que se manifiesta en estos periódicos es la que empieza a conducir la comprensión del acontecimiento político y por lo tanto el modo de actuar frente al acontecimiento. Así que lo peor que le puede pasar a un país es quedar mal con uno de estos pocos periódicos. En el caso de la ciencia, incluso yo diría que es aún peor. Bueno, primero vamos a hablar del entretenimiento. Yo diría que la verdadera fuerza de los Estados Unidos no es su ejército, sino sus medios de entretenimiento. El cine y la música industrial. La música industrial estadounidense la vemos por todo el mundo. En todo el mundo suena lo mismo y suena igual.
Incluso es una música que ya parece crear una necesidad de ruido en muchísimas personas, al grado de que en el momento en que no hay ruido, empiezan a sentirse nerviosas. Y por eso traen los audífonos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, con este ruido de la música industrial. No es que estén oyendo una sinfonía de Beethoven, sino que están oyendo el tun 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 tun, porque además ahora hay muchos aparatos electrónicos que lo producen sin que intervenga ningún humano, ¿no? Entonces, claro, vemos el cine, la distribución de películas está controlada por distribuidoras norteamericanas, son las que definen qué es lo que un pueblo puede ver o dejar de ver. Películas que se produzcan en el extranjero llegan con dificultad. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, ¿han visto en los últimos 5 años una película italiana? Casi no. Películas francesas llegan unas pocas, películas alemanas menos que las francesas. Otras películas difícilmente las vemos. Y no solo eso, sino que ahora resulta que todas las películas extranjeras, las distribuidoras prefieren doblarlas, bajo el pretexto de que facilitan la asistencia al cine de los analfabetas. Por un lado, hay muy pocos analfabetas, pero en el momento en que doblan las películas, resulta que tienen que acudir a una lengua de doblaje. En el momento en que doblan al español, ¿qué es lo que buscan? Aquellas agencias que les ofrecen locutores a mejor precio, y estos suelen ser españoles o indios de la India. De modo que muchos doblajes nos suenan muy raro a los hispanohablantes. O utilizan expresiones que nos cuesta mucho trabajo entender. Y lo mismo sucede en las películas subtituladas. De modo que a una empresa como Netflix o Amazon, etcétera, no les importa la calidad de la lengua a la que están doblando. Lo que les importa es que es la empresa que les ofreció mejores precios. Pero estas son empresas monopólicas y entonces determinan absolutamente todo el ámbito del entretenimiento. Por eso digo yo que aquí es en donde la ciencia se junta con la política. Todo esto de lo que estoy hablando ahora es política. Bien, entonces veamos lo que sucede con el escrito científico. La ciencia es la vanguardia de la cultura. Hoy día ninguna sociedad puede sustraerse al conocimiento científico bajo el riesgo de quedar absolutamente postergada y condenada a la desaparición. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico es el que está nutriendo la creatividad. Y cuando nutre la creatividad, la gente encuentra mejores soluciones a los retos o a los problemas que se le plantean. Bien, entonces, si la ciencia es la avanzada de la cultura, la vanguardia de la cultura, necesitamos una ciencia, un lenguaje de las ciencias que esté relacionado con las culturas. En este caso, la ciencia nos convendría que se siguiera haciendo en español. Sin embargo, en un estudio de la Academia Española de hace algunos años, un estudio que se llama El español, lengua de comunicación científica, revisó 8.300 revistas científicas en el mundo. El 97% de más de 7 millones de artículos
publicados entre 2005 y 2010 está en inglés. En español se escribió solo el 0.24%. En Ciencias Sociales y Humanidades hay un poquito más de español, 2.9% en Ciencias Sociales y 4.63% en Humanidades. De modo que las revistas científicas hoy día fuerzan a escribir en inglés. ¿Qué es lo que contribuye a esta imposición del inglés en las revistas científicas? Pues que hay ciertas empresas, esta es en particular la Thomson Scientific Publishing, que controlan el establecimiento de índices de artículos. De manera que son empresas bibliográficas que revisan revistas y una vez de estas revistas sacan los datos bibliográficos y los colocan en sus páginas. Pero, claro, bajo ciertas condiciones. Primero, que sean revistas que se llaman arbitradas, es decir, en donde cada artículo ha pasado por un tamiz de expertos que se aseguran de que aquello que propone el artículo o sea verdad, o sea verosímil, o esté hecho con buenos métodos, etcétera. Bien, estas revistas bibliográficas entonces elaboran la lista de revistas. Son agencias de lengua inglesa. Y el trabajo lo hacen bibliógrafos de lengua inglesa, que irán a hacer con una revista escrita en bengalí, que probablemente esta revista no llegue nunca al índice, porque no hay quien la entienda. Ya con el español ya sucede eso, y eso que es la segunda lengua materna de la tierra. Muchos bibliógrafos no ven la necesidad de aprender español y por lo tanto postergan las revistas escritas en español. Pero no solo eso, sino que como lo que va elevando el índice de revistas, de calidad de las revistas, es el número de citas que reciben en otros artículos, el llamado índice de impacto, resulta que hay temas que son de mayor interés en el mundo anglohablante y por lo tanto son los temas que aparecen mejor representados en las revistas. Un artículo de un médico mexicano sobre enfermedades tropicales, por ejemplo, enfermedades que no se dan ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos, naturalmente pierde interés para las revistas y por lo tanto no lo consideran. Entonces, claro, la revista concentra no solo la lengua, sino también los temas. Viene siendo el índice el que define qué temas son los importantes. En este estudio, 89% de los 5,000 artículos que se publican diariamente en el mundo están en inglés. Y el 80% de todas las bases de datos funcionan en inglés. Este otro índice que es un poco más abierto, la Web of Science, toma 9,500 revistas de todo el mundo, preferentemente en inglés, que corresponden a menos de la cuarta parte del total de revistas arbitradas. Solamente de esas 9,500, 167 se publican en países de lengua española, y de estas solo 21 provienen de México. No es culpa de los mexicanos, sino de la manera en que funciona el proceso de selección de los índices de citas. Bien,
claro, uno diría, pues sí, pero pensemos en un astrónomo. Los fenómenos astronómicos son fenómenos universales. Da lo mismo ver un eclipse en Oaxaca que verlo en Shanghái. Da lo mismo observar una nebulosa desde cualquier otra parte de la Tierra. Y el conocimiento científico, que es un conocimiento que se construye colectivamente, pues necesita de comunicación entre los astrónomos. Por lo tanto, se entiende que todos ellos busquen una lengua en la cual se puedan comunicar. Y esta lengua quedamos en que es el inglés. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales y con las humanidades? Que tratan de temas que son particulares de las sociedades y de las culturas. Un muy buen artículo a propósito de la lengua maya, pues difícilmente va a interesar a un islandés. Es muy difícil que en Islandia haya un individuo interesado en la lengua maya. Por lo tanto, estos artículos se ven, repito, postergados de las revistas. Y esto es lo que sucede con las revistas, pero ¿qué pasa con los libros? Que los índices no los consideran. Es cierto, sobre todo en ciencias naturales, la mayor parte del conocimiento se transmite en artículos, mientras que en las ciencias sociales y humanidades todavía se transmite mucho conocimiento en libros. ¿Por qué? Porque estas ciencias son ciencias muy argumentativas, no son ciencias de datos, de estadísticas, las usan, ¿no? Pero no basta con ofrecer una estadística de un fenómeno social o de un fenómeno lingüístico para que el artículo tenga sentido, sino que uno tiene que argumentar, tiene que dar razones, considerar posibilidades, considerar otros estudios, y aún así el artículo es sujeto de interpretación. Vamos a tomar un caso extremo. ¿Quién podría pretender haber escrito el artículo definitivo a propósito de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz? No, la idea ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Porque las obras de Sor Juana Inés de la Cruz se leen constantemente y cada lector encuentra en ellas otra cosa. De modo que nadie puede pretender que llega al último artículo o al último libro que establece ya por completo qué escribió Sor Juana Inés de la Cruz y qué quería decir. ¿No? Bien. Entonces, claro, el texto en ciencias sociales y humanidades es un texto de interpretación que requiere, decía yo, argumentos, y normalmente esto se hace en libros, pero los índices no consideran los libros. ¿Por qué? Pues porque hay una multitud de editoriales en todo el mundo que sacan tirajes, sobre todo si son de ciencias, de 500, 1000 ejemplares, y estos tirajes no llegan a estos centros mundiales bibliográficos, de modo que los libros no cuentan, a pesar del extremo valor que tiene un libro. Heidegger no habría podido escribir filosofía en un artículo, necesitaba libros. Entonces, bueno, esta es una cita más que afirma lo que yo he estado diciendo, que las perspectivas teóricas y metodológicas proporcionadas en las teorías centrales de una disciplina se proponen principalmente por teóricos e investigadores en los centros angloeuropeos, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora, comparemos qué es lo que le pasó a nuestras lenguas amerindias con la llegada del español y del portugués. Si
un poco de la literatura y el conocimiento de los nahuas, que es la lengua mejor estudiada, nos damos cuenta de que había un pensamiento filosófico, ¿no? Sobre esto ha escrito don Miguel León Portilla, de que había un pensamiento mítico histórico, de que había un pensamiento moral, y además, no sabemos cómo, pero se transmitían conocimientos geométricos, sobre todo relacionados con la medida de la tierra, por supuesto conocimientos calendáricos. Si uno ve, por ejemplo, la orientación del Templo Mayor, la orientación del Templo Mayor está perfectamente, es perfectamente paralela a los puntos cardinales, no tiene error. Y el tamaño de los escalones del Templo Mayor está determinado por una medida, digamos, estándar del pie de los mexicas. Todo esto era conocimiento. Llega el español, impone sus condiciones, incluso desecha buena parte de este conocimiento, y entonces el náhuatl empieza a decaer. Hoy los hablantes de náhuatl, para poder estudiar ingeniería, tienen que aprender español. Y así todas las demás. Nos cuesta mucho trabajo a nosotros hispanohablantes, que formamos parte de una comunidad dominante, imaginarnos qué sentirá un individuo, un hablante de náhuatl, de zapoteco, de amuzgo, etcétera, ante esta imposibilidad de hablar de las cosas interesantes del mundo en una lengua que no es la suya. Es muy difícil imaginárnoslo, pero ya nos lo podemos ir imaginando viendo lo que nos pasa frente al inglés. Y cuando nos colocamos frente al inglés es cuando nos damos cuenta de las dificultades. Ya hablamos la vez pasada de las tradiciones discursivas. Las tradiciones discursivas en cada cultura son diferentes. No se escribe un artículo en inglés, un artículo científico en inglés de la misma manera que se escribe en español. Son distintos. La manera de situar los tópicos del artículo varía. La sintaxis varía. Normalmente la sintaxis del inglés es de oraciones muy cortas, normalmente oraciones que nominalizan, es decir, que adquieren carácter de sustantivos, mientras que la sintaxis del español, debido a la riqueza de sus tiempos verbales, nos permite hacer oraciones más complejas, con párrafos más largos. ¿Y qué es lo que le sucede a uno en el momento en que trata escribir en inglés? Que esta costumbre de nuestras tradiciones discursivas no funciona en inglés. Y entonces tenemos que buscar la manera de cambiar por completo el modo en que nos planteamos las cosas para echarlo a andar. Yo me fijo siempre en los congresos, cómo comienza la alocución en un congreso por parte de un anglohablante. Comienza con un chiste. ¿Por qué? Pues porque el chiste tiene la ventaja de que relaja y atrae la buena voluntad del público. ¿Cómo comienza una conferencia de un italiano? Empieza con una serie de circunloquios solemnes, muy elegantes, que introducen después su conferencia. Cuando vemos cómo se argumenta, podemos comparar una argumentación en alemán, en donde el alemán va explicando cuidadosamente todas sus premisas
para luego poder llegar a su conclusión. Y en las premisas va introduciendo posibilidades, de decir, esto podría ser así, pero también, esto podría ser así, pero también, etc. Va dudando conforme arma su argumento. ¿Cómo introduce un francés? El francés introduce a base de oraciones afirmativas, vamos a decir, oraciones apodícticas. Entonces son diferentes tradiciones discursivas. Y estas tradiciones discursivas, insisto, dependen de cada cultura. No sé si alguna vez han leído el Rabinal Achí de los mayas. El Rabinal Achí es una obra de teatro. Ahí nos llama la atención a nosotros la serie de oraciones que van repitiendo la misma idea de diferentes maneras. Cuando uno la lee sin cuidado dice qué redundante es el estilo del Rabinal Achí. Repite, repite, repite antes de pasar a otro pensamiento. Es que así funcionaba el pensamiento maya. Era su tradición discursiva. Y es algo que no se investiga adecuadamente porque tiene uno que aprender muy bien la lengua amerindia. Les aseguro que lengua por lengua encontraríamos ciertas tradiciones discursivas que son diferentes de las nuestras y que tendríamos que respetar. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que en los textos cuenta la sintaxis. Decía yo, la sintaxis en inglés es una sintaxis sencilla, de sujeto, verbo, predicado, muchas veces construida por frases hechas. Si ustedes leen a Chomsky en inglés, se van a dar cuenta de la cantidad de frases hechas. En tanto que la sintaxis del español, precisamente porque es más libre, en español incluso podemos usar el hipérbaton, pasar el verbo al final. Es decir, podemos manejar nuestra sintaxis cambiando muchos de sus elementos de la oración para destacar ciertos aspectos frente a otros. Y además tenemos, decía yo, la riqueza de nuestros tiempos verbales y la capacidad de hacer concordar el tiempo verbal de una oración principal y una subordinada. Entonces, claro, la sintaxis del español es rica frente a la sintaxis común del inglés. Por supuesto, no estoy hablando de la sintaxis de, por ejemplo, de Lawrence Durrell, el autor de El Cuarteto de Alejandría, o la sintaxis de Bernard Shaw, sino la sintaxis sencilla de los artículos científicos. También cuenta el vocabulario. La mayor parte de los vocablos ingleses son de 2 sílabas. Casi podríamos decir que toda palabra inglesa de 3 o más sílabas es un latinismo o un galicismo. Piensen que en la historia del inglés tuvo un papel central la llegada de los normandos a Inglaterra, que eran de lengua francesa y que introdujeron el francés como lengua de cultura. Si se fijan en el lema de la monarquía inglesa, el lema de la monarquía inglesa está escrito en francés. Ricardo Corazón de León era un individuo de Provenza, en el sur de Francia. Entonces, claro, el francés absorbió muchísimo, el inglés absorbió muchísimo vocabulario del francés. Solo el ignorante de George Bush una vez hizo la notable observación de cuántas palabras del inglés tenía el francés, ¿no?
Entonces, el vocabulario en inglés, repito, es prioritariamente de 2 sílabas. El vocabulario en español es prioritariamente de 3 sílabas. Y por eso es por lo que nos cuesta tanto trabajo encontrar correspondencias de muchos términos técnicos, porque necesitamos utilizar una palabra un poco más larga. Y luego viene lo que llamamos las pretensiones de validez, que es a lo que me refiero cuando hablo de la argumentación en cada tradición discursiva, ¿no? Cada vez que uno escribe algo, tiene una pretensión de validez, es decir, está convencido de que lo que está escribiendo es cierto o es una contribución. Y estas son sus pretensiones de validez. Bien, entonces nos encontramos ante una situación que se puede describir, como lo he hecho. Ya hay varias investigaciones acerca de esto, pero en donde no nos podemos quedar solamente en la actitud del observador, sino que nos impone una condición ética, y es cómo nos vamos a comportar desde el español hacia las lenguas indígenas y hacia el inglés en términos de conservar la vitalidad de las culturas. Y esa es una condición ética. Puesto que entendemos qué es lo que está pasando, no podemos permitir que nuestras lenguas amerindias desaparezcan. Y no por las lenguas mismas, sino por sus hablantes. Es decir, necesitamos ayudar a que las posibilidades de vivir felices de los hablantes de lenguas indígenas se cumplan. Y lo mismo, asegurar que nuestra capacidad cultural se vea conservada. Hay un concepto de la sociolingüística que es el de diglosia. Diglosia quiere decir 2 lenguas. La diglosia se empezó a estudiar en los años 60 del siglo pasado a propósito de ciertos fenómenos que se daban particularmente en árabe y en noruego. En árabe hay un árabe coránico, es decir, el árabe en que está escrito el Corán. Y este árabe coránico es el árabe que transmite la cultura. Y luego hay los diferentes dialectos árabes en el norte de África y en Asia Menor. Un árabe que naturalmente habla su dialecto no puede entender el árabe coránico si no va a la universidad. Y entonces se ve en la necesidad de llevar cursos especiales de árabe coránico para entrar a la cultura. Y lo mismo sucede con el noruego. El noruego tiene 2 registros entre los cuales no hay suficiente contacto. Entonces el noruego necesita ir a la escuela para aprender el otro noruego, el noruego de la cultura. Podemos decir qué ventaja la nuestra, a nosotros no nos hace falta eso. Basta con que hayamos aprendido a leer y escribir para que podamos leer cualquier cosa en español, incluso la más elegante o la más abstrusa. Nos costará trabajo entender algunas cosas, pero no se nos presenta como una lengua diferente. Y eso es lo que sucede en los casos de diglosia, una lengua alta y una lengua baja. Se combina la diglosia con el bilingüismo. Lo que está sucediendo ahora entre el español y el inglés es que el inglés en la ciencia se vuelve lengua alta, en la ciencia o en el comercio o en la publicidad. Se vuelve lengua alta y el español lengua baja. Tenemos diglosia con bilingüismo. Vean ustedes todos los letreros de las tiendas.
un señor que se llame Pedrito Pérez le pone a su tienda un nombre en inglés, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que quiere decir? ¿De qué se trata? Una vez iba yo por la calle y veo yo un letrero que decía untamable, a propósito de un ron, y decía yo, untamable, ¿qué es lo que quieren decir? Bueno, lo pensé en inglés, untamable, indomable. El publicista no le importó, él trajo el anuncio del inglés y lo puso en un letrero en la calle. Y no solo eso, este libre comercio del neoliberalismo lo que permite es que lleguen las empresas con todo y su publicidad y su lengua. Y no hay nadie que les pida que lo hagan en español. No hay reglamentos de protección al consumidor. De modo que alguien que vaya a una de estas galerías, a Perisur, etcétera, y no hable inglés, en muchos casos está perdido, no sabe de qué se trata. Y entonces estamos en esta situación de diglosia con bilingüismo, lo cual nos coloca en esta situación ética. En cuanto a hablantes, en cuanto a, digamos, ciudadanos de nuestra lengua, ¿qué actitud tomamos? ¿Nos dejamos llevar por la corriente o la combatimos impulsando la presencia del español como lengua de cultura? Esa es la gran decisión. Y lo mismo en el caso hacia las lenguas indígenas. ¿Permitimos que poco a poco vayan desapareciendo? ¿O nos preocupamos por sus hablantes para darles la educación necesaria para que puedan vivir su propia vida en su propia lengua? Es una condición ética. Y por eso digo, aquí pasamos de la ciencia a la política y a la ética. Bueno, creo que para variar corrí mucho, entonces aquí con esto termino, pero seguramente con sus preguntas puedo… Sí. Aquí está la bibliografía. Aquí está el… Doctor, buenas noches. ¿Todavía es correcto usar la palabra dialecto? Y eso es que alguna vez leí, estoy tratando de acordarme dónde, no me acuerdo si fue en el libro de 5,000 años de palabras, uno que edita el Fondo de Cultura Económica, que ya no se estaba usando el término dialecto. O sea, hay algunas lenguas o así que lo consideran como despectivo. Eso proviene de un desconocimiento de la lingüística. Toda manera de hablar de un grupo social o de una región constituye un dialecto, toda. Un dialecto de alguna lengua, pero una lengua, como dije la vez pasada, es una abstracción. Entonces, lo que estamos hablando aquí, si todos somos nacidos en el Valle de México, es el dialecto de la Ciudad de México. Y si aquí resulta que hay un veracruzano, o un regiomontano, o un jalisciense, ellos tienen sus dialectos y algunas maneras de hablar de los habitantes de la ciudad les suenan raras. Miren, por ejemplo, 2 ejemplos jaliscienses. Hay muchos jaliscienses que lo niegan. En el español jalisciense se puede decir, algunos vinieron, algo otros no. Es una pareja muy bonita, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el otro español tenemos que decir, algunos vinieron, otros no. Mientras que algunos y algo otros es una simetría muy bonita. Eso es de Jalisco. O el uso jalisciense de ocupar. Para ir a mi casa ocupo un taxi.
nosotros diríamos aquí necesito un taxi. Bueno, este uso, que en realidad viene a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Sonora hasta Guerrero, es particular de un dialecto. Y bueno, del dialecto regiomontano, por supuesto, desde palabras como huerco, para hablar de un muchacho, y ese huerco viene del sefardí, es decir, del español de los judíos sefarditas, puesto que fueron sefarditas los creadores de Nuevo León. Entonces, repito, cada grupo social o cada región tiene un dialecto, y estos dialectos forman parte de una lengua. Antiguamente, y ahí es en donde viene la mala información, se creía que un dialecto era una lengua de segunda clase, e incluso respecto de nuestras lenguas amerindias, todavía hay quien dice que no tienen gramática. Una lengua sin gramática no se puede hablar, por supuesto, ¿no? Pero estas son ideas falsas que se han difundido y que uno tiene que combatir. ¿Qué más? Bueno, con esta posición, bueno, del dominio del inglés, digamos, en el lenguaje científico, por decir me viene a la mente, no sé, el esperanto en este sentido de crear una palabra universal, bueno, una lengua universal, en este sentido es, no sé qué tan necesario es poder comunicarnos en este nivel científico, porque el lenguaje científico, en cierta forma, para difundir el conocimiento, se hace necesario entendernos más allá de nuestras lenguas. Entonces, sé la posición que del inglés es dominante, o sea, el control, digamos, de esta parte de la forma de pensar de las diferentes lenguas, pero qué tan necesario es tener una lengua en común, o sea, ¿cómo podríamos comunicarnos? Bueno, repito, en el caso de las ciencias naturales es necesario, dadas las condiciones. Un astrónomo, un biólogo que están estudiando fenómenos universales, digamos, quien estudia el ADN, ¿no?, pues necesita comunicarse con sus colegas angloparlantes, chinos, rusos, etcétera, y el inglés se le ofrece como esa lengua en que se puede comunicar. Eso, digamos, es innegable, y además no lo podemos combatir de una manera más o menos segura. Lo que el reto para nuestros científicos hispanohablantes es que escribir 2 veces. Escribir para su comunidad, para su cultura, y escribir para los demás. Al escribir para su comunidad, escribe en español. Ese es el reto y es de lo que hay que convencerlos. Ahora, el esperanto, yo tuve un maestro que aquí una vez le pregunté qué posibilidades tenía el esperanto de convertirse en una lengua mundial, y me dijo, el día que alguien dé su sangre por el esperanto, podrá ser. Y es que uno no puede entrar a una lengua creada artificialmente, que no tiene ninguna repercusión en nuestra identidad personal. Decía Heidegger, la lengua es la casa del ser. Es decir, es en la lengua en donde nos identificamos, en donde identificamos nuestra manera de ser, nuestro más profundo pensamiento. Sobre esto los psicoanalistas estarían completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Porque es allí en donde se trabajan la adquisición de la lengua, los recuerdos que uno tiene de acciones y de actos verbales, en donde se trabaja la metáfora, etcétera. Está en el interior de cada uno de nosotros, es la que construye nuestra propia personalidad. Entonces no puedo pretender que una lengua como el esperanto, que no es de nadie, sino de un conjunto de aficionados, más o menos como los aficionados al ajedrez, ¿no?, que se entretienen hablando esperanto, qué bueno por ellos, ¿verdad?, pero no tienen ninguna posibilidades. A lo largo de la historia de la humanidad, desde el siglo XVI ha habido constantes intentos por crear lenguas de esta clase,
para que la humanidad se pueda entender. Uno de los que hizo un intento fue nada menos que el famoso matemático Leibniz. No le funcionó, pero inventó el cálculo diferencial, ¿no? Y así ha habido varios. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció un ruso en los Estados Unidos, un tal Korzybski, y se convenció al ejército de los Estados Unidos de dar lo que él llamaba unos cursos de semántica general, en inglés, claro. Y en lo que consistía era en la creencia de este ruso de que si hablaran con cuidado, la guerra terminaría, porque terminarían por entenderse. Y la verdad es que a la guerra no condujo la falta de entendimiento, ¿no? Condujo los intereses imperialistas de Alemania, de Italia y de Japón, nada más, ¿no? De manera que no, el Esperanto no tiene posibilidades, con perdón de sus aficionados. Quiere decir que el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana, que dice ser muy crítica de que estamos en otro nivel ahora, ya no estamos eurocentrados, ¿es un delirio? No, ¿por qué habría de ser un delirio? Lo que pasa es que Porque yo creo es un pensamiento como que geográfico, entonces, nada más local. No, yo no diría eso. Digamos, no podemos negar que nuestra cultura hispanoamericana es una cultura de Occidente y forma parte de las tradiciones europeas. Ahora, desde esta base de lanzamiento de nuestra tradición europea y nuestras tradiciones discursivas, me parece que es perfectamente legítimo, y así lo han hecho nuestros pensadores, pensar desde América. Y por supuesto que se piensa bien, simplemente piensen en un libro maravilloso de O'Gorman, el historiador, que se llama La invención de América. Si no lo han leído, vayan a buscarlo porque es una maravilla de libro. O'Gorman es el primero que se plantea, es decir, ¿de veras existía América antes de que llegara Colón? Y dice, no había tal conciencia de unidad en este continente. Eran diferentes pueblos con diferentes culturas, en general ni siquiera se conocían en un territorio tan inmenso, de modo que no había una conciencia de América en cuanto tal. América entonces la inventaron los europeos. Eso no se le ocurre a un europeo. Se le ocurrió a don Edmundo O'Gorman, historiador mexicano. ¿Por qué? Porque uno de los problemas no de todos los europeos, pero de muchos europeos, es que están tan centrados en ellos mismos, son tan etnocentristas, que no se dan cuenta de que se puede pensar de otra manera. Eso lo hemos sufrido todos los que hemos estudiado en el extranjero. Nos damos cuenta de que pronto hay cosas que no nos entienden, y no porque no lo podamos decir, sino porque la misma articulación del pensamiento no les parece que sea pertinente. Entonces, claro que desde América se piensa, y se piensa muy bien, tenemos grandes pensadores, dentro de la tradición europea, por supuesto, pero se produce pensamiento original. Díganme qué filósofo hoy día podría escribir un libro sobre la otredad de los indios como don Luis Villoro. No, y hay grandes filósofos, pero esta especie de marginalidad que nos atribuyen es para nosotros el punto de partida de pensamiento original. Y eso es importante. ¿Qué tal?
Yo tengo una pregunta que viene de una experiencia práctica. Yo trabajo en una universidad intercultural que tiene CEP, ¿no? Donde la mayoría de nuestros estudiantes son hablantes maternos del totonacú o del náhuatl en el estado de Puebla. Y tenemos una discusión con CONACYT, ¿sí? Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque CONACYT pide como requisito el inglés, ¿sí? Que se llama, para dar becas, que el solicitante sea bilingüe en el español y en el inglés, pero nuestros estudiantes son bilingües en su lengua materna y el castellano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay profesores hablantes nativos del totonacú o del náhuatl, pues incluso bastante ofendidos, dicen, bueno, ¿por qué me piden que hable inglés, no? Si hablo totonacú, si yo ya soy bilingüe, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a esto? Bueno, es que ese es el problema de organismos como CONACYT. CONACYT es una clara institucionalización del neoliberalismo, ¿no? Simplemente vean cómo nos evalúan. Por supuesto que nos evalúan a partir de qué lenguas extranjeras hablamos, no náhuatl, no totonaco, no, extranjeras, o sea, lo que para ellos son buenas lenguas, primer punto en donde hay discrepancia. Segundo, en dónde estudiamos. Lo vemos, por ejemplo, con los doctorados en el extranjero. Hay una lista de universidades que les parecen buenas, pero hay de aquel que haya estudiado en una universidad que no esté en la lista, por buena que sea. Bien, empieza uno a trabajar y entonces le exigen publicar artículos en revistas arbitradas. Bien, 5 al año. Yo he conocido muchos profesores de universidades mexicanas que en vez de escribir un libro, los 5 capítulos del libro los presentan como artículos, ¿no? O el caso, por ejemplo, de muchos investigadores de psicología, que lo que presentan como artículos son reportes de investigación. Y no es lo mismo un reporte de investigación que una investigación hecha completa. Bien, después de eso, resulta que en CONACYT lo que cuenta es no solo la revista arbitrada, para lo cual tiene una lista, sino además que esté en los índices de citas. Y yo tuve una experiencia en mi centro, yo fui director de mi centro de estudios lingüísticos y literarios del Colegio de México. Nuestra revista, la nueva revista de Filología Hispánica, es la revista dedicada a la filología del español más antigua de nuestro continente hispanohablante. Tiene gran prestigio. Circula, se tiran semestralmente 800 ejemplares que se acaban por suscripciones, porque ni siquiera es una revista que compre uno en una librería, sino que todas son suscripciones. Bien, entonces, cuando estaban organizando el índice de revistas aceptadas por CONACYT, nos llegaron varias peticiones. Primero, que pusiéramos un resumen en inglés. Segundo, que pusiéramos palabras claves en inglés. Tercero, que dijéramos de qué universidades formaban parte los miembros de nuestro consejo de redacción. Cuarto, que todos aquellos artículos rechazados se los enviáramos. Mi respuesta fue la siguiente: miren, poner resúmenes y palabras clave en inglés no es problema. Respecto de los miembros de nuestro consejo de redacción, cualquier hispanista sabe quiénes son. No necesitamos decir de dónde vienen. Y por último, no les vamos a dar los artículos rechazados, porque entonces ustedes se van a convertir en un comité de apelación.
todos aquellos a quienes les rechacemos los artículos van a ir a CONACYT a quejarse y a pedir que evalúen si nuestra decisión fue la correcta, por lo tanto la revista pierde su autonomía. Me negué. Luego entré en una discusión con varios miembros del grupo de revistas que me decían, ¿y por qué mejor no escriben toda la revista en inglés? Le dije, porque se llama Nueva Revista de Filología Hispánica. Quien lee la revista sabe español, si no, no le interesa. A ese grado, ¿no? Entonces, el CONACYT, yo digo que ahora es el mejor sistema de prostitución de los investigadores, porque perdemos libertad, perdemos la capacidad de escribir donde queramos, se nos fuerza a aparecer en los índices de cita, nuestros libros no cuentan. De modo que lo entiendo muy bien y es una lucha que hay que dar. Claro que el inglés nos abre el camino a participar en la discusión mundial y sería conveniente que aprendieran inglés, pero también francés y alemán. En particular nuestros pueblos amerindios siempre han sido multilingües. Yo tuve un alumno de la Sierra de Guerrero que hablaba náhuatl, español, tlapaneco y otra lengua más, era cuatrilingüe, me daba envidia, ¿no? Y lo normal en el continente americano es el multilingüismo, entonces eso hay que saberlo apreciar, y respecto del CONACYT, combatirlo, yo creo que lo tenemos que combatir, yo ya estoy diciéndoles a mis colegas, como dijo Marx, investigadores del mundo, uníos, porque lo sufrimos todos. En Alemania les pasa exactamente lo mismo. Yo tengo textos de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo en donde se están quejando exactamente de lo mismo, y no es más que la imposición de la ideología neoliberal, eso es todo. Bueno, espero que no se enojen conmigo en el Colegio Nacional por estar hablando de política. ¿Algo más? Bueno, pues entonces les agradezco su interés, espero que haberles dejado inquietudes, de eso se trata, no dejarlos planchados, sino al revés, que tengan inquietudes, en particular para los jóvenes que estudian, que vean que hay una creatividad que tenemos que saber sacar. Y pues ya nos veremos en otra ocasión. También gracias aquí al Centro de Estudios de Historia de México por habernos abierto esta sala.